Tengan muy buenas tardes, días o noches, independientemente del tiempo en el que estén viendo esta pequeña exposición. Vamos a comenzar con la temática que sería deserción escolar. A su vez, vamos a estar tocando otros diferentes puntos que van relacionados a lo que es este tema. Bueno, primer punto sería la deserción escolar. Como deserción escolar tenemos entendido que es la cantidad de estudiantes, cierta cantidad de estudiantes que han sido matriculados en un nivel educativo y que en ese mismo año escolar, en el transcurso de ese año escolar, pues han abandonado sus estudios, han abandonado su centro educativo. Entonces, tenemos según datos oficiales del MINET que la deserción escolar promedio en los últimos 6 años, estamos hablando desde allá por 2016 hasta acá, en los últimos 6 años ha sido de 91.880 estudiantes en todos los niveles que han tenido deserción, y que el 78% de todos estos estudiantes son niños que estaban cursando su primer año, su nivel básico. Entonces podemos entender de que la deserción escolar es más presente en los primeros niveles, ataca más o se ve más presente en niños. Independientemente, hay muchos casos, hay cierta cantidad de casos que son vinculados a la deserción escolar, y estos casos se dan obviamente por alguna causa. Lo que sería el segundo punto, las causas de una deserción. Hay muchísimos tipos de causas para una deserción, desde la violencia intrafamiliar, el desinterés escolar, también tenemos lo que es, ya serían grados mayores, por ejemplo en la universidad, si al joven no le gusta la carrera que lleva, deserta. Pero hay dos causas que son más propensas aquí en nuestro país, y esas son el cambio de domicilio y también el abandono del país. En el cambio de domicilio hay una parte que sería, o explicándolo mejor, estamos haciendo referencia a lo que es a un desplazamiento forzado interno del país, un desplazamiento forzado. La principal causa de un desplazamiento forzado aquí en el país ha sido, y supongo que hasta que el país cambie, será la violencia del país, desde amenazas, desde extorsiones, hay diferentes causas que la violencia conlleva a lo que es una deserción escolar. Pero podrían decir, ¿cómo es que un cambio de domicilio puede afectar a la educación de un niño? Simplemente se puede cambiar de escuela y ya. Sí, suena muy fácil de la solución, pero hay muchos casos en los que se hace lo que es el cambio obligatorio de domicilio. Viene, tal vez la familia no tiene muchos recursos económicos y tiene que cambiar de domicilio forzadamente. Algo inesperado, se quedan sin recursos, el niño ya no puede estudiar porque tiene que trabajar, tiene que aportar a la casa porque han quedado mal económicamente. También se dan los casos de que ya el niño ya se siente inseguro porque ya no son sus mismos compañeros, ya no son las mismas personas con los que él está estudiando, ya no es el mismo ambiente en el que él estaba acostumbrado a estar estudiando, a estar cursando su educación. También puede haber algún tipo de temor de los padres de al nuevo lugar donde han llegado tengan el mismo problema y tengan que volver a hacer su cambio de domicilio obligatorio, lo cual dejaría en peores condiciones a la familia. Entonces es una causa muy fuerte de lo que es una deserción escolar. La otra causa es el abandono del país, ya lo habíamos mencionado. Como todos sabemos, El Salvador tiene altas tasas de inmigración, de abandono del país por la misma violencia. Entonces, aunque sea solo un integrante de la familia, digamos el más común, el papá abandona el país para darle una mejor educación a sus hijos, pero estas personas son bajos recursos, el papá se va, ya no hay quien trabaje.
en muchas ocasiones o trabaja la mamá o son familias que tienen más de un hijo, entonces el hijo mayor, que es el que está cursando su educación, tiene que desertar para poder aportar a su casa. Entonces el abandono del país también es una causa muy probable y también muy presente en lo que es una deserción escolar. Tenemos también el siguiente punto, que hace referencia a la repitencia escolar. ¿Qué es una repitencia escolar? Una repitencia escolar es una proporción, una cantidad de estudiantes que se matriculan en un grado como repetidores en relación a la matrícula del mismo grado. ¿Qué quiere decir esto? Están cursando el mismo año, han aplazado, ha habido un aplazamiento de ese estudiante y se ha vuelto a matricular, está repitiendo el mismo grado. También tenemos entendido que una repitencia escolar es una causa de manera inmediata, una deserción, debido a que genera una sobreedad, pero podrían decir, no creo que sea una posible causa una repitencia escolar. Hay muchos factores y entre ellos estaría lo que sería el alumno repite, su edad se desproporciona del grado que él debería estar cursando. Tal vez ya han habido casos que hay personas de 17 años cursando segundo año escolar o primer año escolar. Entonces, en primer punto, hay estudiantes que han afirmado que sienten un poco de pena al estar cursando primer año a esa edad. ¿Qué hacen entonces? Abandonan y mejor se ponen a trabajar o mejor buscan otras cosas. Segundo caso, puede sufrir algún tipo de bullying el estudiante que está repitiendo año escolar por parte de sus mismos compañeros debido a que debido a que pueden como sus compañeros pueden hacer hincapié en lo que es a su edad y está repitiendo año o tan grande y en un grado pequeño, entonces el alumno deserta. También hay casos en los que los padres ponen condiciones a sus hijos y les piden, o mejor dicho, les advierten, si repites año escolar, te saco de la escuela. O sea, hay muchos casos y eso se llega a dar. Entonces, la repitencia escolar es un punto que se debe tener muy en cuenta a la hora de lo que es una deserción escolar, porque también está dentro de las causas. Por último punto, por mi parte, hablábamos sobre la sobreedad. Lo que les está explicando es que la sobreedad es una proporción de un estudiante que se matricula en cierto grado con una edad mucho mayor a lo que es establecida teóricamente para cursar ese grado. Hay algunas causas que trae la sobreedad, como por ejemplo podría causar alguna inseguridad, podría causar también una desventaja escolar debido a que el alumno tiene 3 años más que lo que debería tener al grado que está cursando. De algún modo le da alguna ventaja sobre los otros que no lo han cursado y este alumno ha repetido 3 veces ya, entonces ya debería de estar más o menos acostumbrado a las temáticas que se dan en esa proporción de estudio. Entonces, la sobredad es muy común, es más común de lo que piensan aquí en El Salvador. Y como estábamos diciendo, una sobredad causa una deserción, porque el alumno o no pasa porque no quiere o porque no tiene las competencias y al final lo que va causando es que deserten y que se queden solo con su educación media o incluso solo con educación básica. Entonces, todos estos temas de la sobreedad y la repitencia escolar son puntos claves que siempre van apuntando hacia una deserción. Esto ha sido todo por mi parte y a continuación queda mi compañero Isaac para seguirles explicando los demás puntos a desarrollar en esta temática. Continuando con la ponencia, voy a hablar acerca de unos temas muy interesantes, también como los anteriores, y en esta ocasión uno de ellos es educación acelerada.
que nos dice que es una estrategia que consiste en ofrecer a niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de sobriedad. Esto quiere decir que ya llevan un poco más de la edad adecuada para estar en un grado eh, menor en el que ellos tendrían que estar, o por ejemplo dejan de estudiar porque ya no tienen la edad para estar en ese, por decirlo así, en ese grado, en esa sección. Esto nos ofrece eh, una opción a ellos que puedan acceder al sistema educativo. Ofrece la atención que les posibilite avanzar en su nivel de escolaridad. Por ejemplo, hay muchos hombres, adultos, mujeres que se quedaron por X o Y razón en un dado grado. Por ejemplo, hay muchos mayores que solo cursaron hasta cuarto grado o sexto grado. Y con esta educación acelerada se les permite avanzar, o muchas veces a los niños que ya han alcanzado una edad de 10 años, 12 años y siguen en un grado menor y muchas veces dejan de estudiar por eso, porque se sienten incómodos en eso. Esto, educación acelerada les permite reivindicarse o seguir estudiando en un nivel para que puedan avanzar y no quedarse en esa, no quedarse estancados, sino que la educación pueda seguir para ellos. Esto es lo que nos le permite la educación acelerada. También en los adultos que puedan avanzar en su nivel de escolaridad para poder alcanzar más eh, en su vida personal. Porque muchas veces ahora en día piden mucho que alguien tenga algún grado de escolaridad, posiblemente alto, bachiller o muchas cosas así. También hablarles quiero hacer un poco de este tema que es estudiantes trabajadores, que estudiantes trabajadores, como el mismo tema lo dice, se refiere al número de estudiantes que realizan la actividad laboral expresado como porcentaje de matrícula total. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que estudian, hay muchos niños aún en El Salvador o en otros países que estudian, pero debido a la situación económica de ellos deben trabajar o son obligados muchas veces por los padres a trabajar. Y esto es lo que se refiere con estudiantes trabajadores, y muchas veces por eso, por el trabajo, deben de cortar sus estudios, o los padres deciden mejor sacarlos de sus estudios y que ellos puedan tal vez seguir el siguiente año sus estudios, y eso es lo que hace de que lleguemos a la educación acelerada, de que muchos niños tienen una, una edad mayor y están en grados menores. Entonces, los estudiantes trabajadores muchas veces se dice que estos niños tienden a tener entre 12 y 14 años, los niños que trabajan. Entonces, entre esta edad en El Salvador, en nuestro país, hay muchos que estudian y trabajan. Bien trabajan en el campo, trabajan ayudándole a sus padres en cualquier cosa, en agricultura, vendiendo, muchas veces vendiendo dulces, muchas veces hasta hay algunos que permiten que vayan a trabajar fuertemente con ellos. Pero el artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño de El Salvador nos habla sobre el reconocimiento o el derecho que tiene el niño a ser protegido sobre esto, para que no sea maltratado, para que no sea violado en sus derechos, para que el niño pueda tener un desarrollo en todos los ámbitos, para que este niño pueda tener un desarrollo mental, espiritual, para que pueda entonces tener derecho a la educación. Lo que se refiere a esto, el artículo 32, es de que el niño tiene derecho a estudiar, por ende no tiene, o les ayudan a que los niños no trabajen, sino que se dediquen al estudio, puedan superarse, ya que dado muchas veces a la situación económica, eh, optan por trabajar, por ayudarle a sus padres, y por eso se da que
muchos estudiantes se van y no terminan sus estudios, no culminan y ya después se hace muy difícil eh, seguir sus estudios. También crear un ambiente protector para la infancia es un tema muy delicado, como estamos hablando anteriormente, que el artículo 32 cuida de que los niños no sean maltratados en esas áreas ya mencionadas anteriormente, y crear un ambiente protector para la infancia. Esto es un compromiso de prevenir el trabajo infantil, y esto es un compromiso meramente del gobierno. Es decir, el gobierno es el encargado de sancionar o parar el maltrato infantil o muchas veces la explotación infantil. Y esto quiere decir que muchos niños andan trabajando en buses, vendiendo cosas, y si les preguntamos, no han sacado su grado escolar o no están, dejaron de estudiar porque tienen que trabajar. El gobierno entonces lo que hacen estas instancias es crear un ambiente protector para la infancia donde ellos tengan el derecho de estudiar y que no se les obligue a trabajar dentro de una edad, dentro de alcanzar su edad máxima, que son los 18 años, para donde él puede decidir qué hacer aquí en El Salvador. Entonces, el gobierno es el encargado de que el estudiante, que los niños puedan sacar su grado escolar, puedan seguir estudiando, y que que nada les pueda faltar a los niños, que sea comida, vestuario. Muchas veces en los años anteriores muchos niños no iban porque no tenían cómo costearse un uniforme, pero gracias al gobierno que creó esta ley para proteger la infancia, para que ellos pudieran seguir estudiando, ahora vemos que en las escuelas se da uniforme, ahora vemos que en las escuelas se dan zapatos y hasta comida se les da para que los niños puedan irse a sus estudios, puedan culminar sus estudios sin el rencor, sin que los padres sientan que lo están mandando tal vez a aguantar hambres a los centros escolares, porque ahora se les da alimento, sin que los padres pongan de excusa que no pueden comprarle ropa o el uniforme para que ellos puedan ir a la escuela o muchas veces al instituto. El gobierno se encarga de darles todo esto y proteger la infancia para que ellos puedan superarse, y ya, por ende, ellos, muchos niños superándose, muchos jóvenes superándose, es un país en progreso. También quiero tocar un poco del tema, la población analfabeta. Como es común en todos los países, hay mucho analfabetismo, es decir, que hay muchas personas y muchos niños también de que no saben leer y escribir. El analfabetismo es la ausencia de poder leer o escribir. Alfabetismo es cuando los estudiantes o la persona puede leer y escribir. Y el analfabetismo es la ausencia de esto. O sea que en esta ocasión la persona carece de conocimientos de lectura, carece de conocimientos de escribir y todo eso. Entonces, la población de igual edad o mayor a 10 años no sabe leer ni escribir. Muchas veces se da esto, el analfabetismo, por lo que hemos hablado anteriormente, muchas veces por la economía, muchas veces los niños tienen que trabajar y dejan esto a un lado, y se dice que en El Salvador, en nuestro país, la tasa de analfabetismo es mucho mayor entre las mujeres que los hombres. De cada 10 personas analfabetas, 6 son mujeres. Entonces, entre 10 personas hay niños y hay hombres. Pero entre todas estos son más afectadas las mujeres. Hay varones y hombres, sí, pero hay más mujeres que hombres analfabetas. Entonces, esto quiere decir que hay muchos
problemas en nuestro país. Se dice de que el 80.2% y el 82.2% eh, que son las tasas de analfabetismo en nuestro país. Esto quiere decir que 20 de cada 100 personas en nuestro país son analfabetas, o muchas veces el 18% de 18 personas de 100, entre 100 personas son analfabetas, no pueden leer ni escribir. En nuestro país eso es muy delicado y por ende se han creado muchos proyectos, muchas causas para que estas personas, como vimos al principio de la educación acelerada, que ellos puedan seguir sus estudios y que podamos culminar de una vez y por todas el analfabetismo en nuestro país. ¿Es muy difícil? Sí. ¿Imposible? No. Se puede lograr y por ende vemos que la educación en los institutos muchas veces en años anteriores se comenzó a hacer alfabetismo en todo el país, que un estudiante o un profesor se daba la tarea de alfabetizar a otra persona que no podía leer y gracias a ello ahora los esto de los porcentajes de analfabetismo han bajado porque el país se ha puesto en ese margen de salir del analfabetismo para poder prosperar como país, porque habiendo personas, más estudiantes graduados, más estudiantes con vocación, más alumnos, más personas graduadas con un grado superior, eso quiere decir que habrá un país con más superior también, que se va a superar, que vamos a salir de lo mismo, ya no va a haber analfabetismo en las nuevas generaciones, sino que vamos a ser un país desarrollado en todos los ámbitos, habiendo una población que sepa leer y escribir totalmente, será un país en progreso. Muchos países sufren de esto, en El Salvador sufre del 80.2%, Haití sufre del 88.2%, más que nosotros, pero El Salvador es uno de los países también que más analfabetismo tiene y por ende hay que erradicar eso. También sucede que los niños, al no saber leer, al tener una edad muy alta para el grado en el que están, se da el ausentismo escolar. Esto se da o se refiere a que los niños en edad escolar que no están matriculados en un periodo determinado, aun cuando ya hayan asistido algún año anterior o a ir posteriormente. Entonces, el ausentismo es cuando un estudiante o una persona decide retirarse o decide dejar sus estudios por X o Y motivo, posiblemente tuvieron que trabajar y ya no les quedó el mismo espacio para dedicarse al estudio y mejor decidieron trabajar. Y nos dice acá que tal vez hayan decidido ir un año después y que estén matriculados o hayan dejado de asistir y mejor decidieron dejarlo ahí, comenzar a trabajar, dedicarse a su trabajo y continuar el siguiente año. Pero muchas veces esto no pasa y por ende se ve en el ausentismo escolar. Muchos deciden, en nuestro país se vio este detalle de que muchos decidieron migrar, muchos decidieron irse para otro país y por eso se ha dado el ausentismo escolar mucho. Otros que ya no pudieron costear sus estudios, que ya decidieron los padres no mandar a sus hijos, o muchas veces los niños ya no quieren seguir estudiando porque prefieren ayudarle a sus padres en el hogar, ayudarle a sus padres trabajando. Las posibles causas del ausentismo escolar muchas veces no solo son por trabajo, sino muchas veces afecta la violencia familiar, muchas veces afecta los problemas económicos, como ya decimos anteriormente, que el niño tiende a trabajar, o muchas veces el cambio de domicilio sin pase a otra escuela. ¿Por qué? Hay
Este fenómeno que muchas familias se mueven año tras año o a mitad de año tienen que ir a alquilar a otros lugares, se van muy lejos y por ende el niño tiene que dejar de estudiar ese año, cortarlo y cuando vaya a la otra escuela ya no quiere seguir estudiando porque ya no son los mismos compañeros, ya no son las mismas personas, tienen que comenzar de cero y por eso se da el ausentismo escolar. Muchas veces por la violencia familiar los niños mejor deciden ya no ir porque ha dado el caso de que muchos niños llegan con síntomas o con cosas de la familia que han sufrido en sus casas. Muchas veces los niños van y demuestran una actitud que no son realmente en la casa, en la escuela, perdón, porque en la casa sufren de violencia familiar y muchas veces los padres por ende dejan o le cortan el estudio a los hijos para que ellos no puedan hablar o no puedan expresar lo que sienten y muchas veces deciden cortar el estudio y por eso se da el ausentismo escolar. Ya para ir finalizando lo que es esta pequeña exposición, el último tema que quiero hablar es estudiantes con discapacidad o la educación inclusiva. ¿Qué es la educación inclusiva? Es la calidad de educación que se le da a los estudiantes con diversas discapacidades. La misma atención que se le da a los otros estudiantes que tienen todo en su cuerpo, por decirlo así, de que no les falta nada, de que tienen su cerebro muy bien funcionando, de que tienen su cuerpo con ninguna discapacidad. El mismo, entonces la educación inclusiva es lo que hace es transmitir lo mismo al otro estudiante. Por ejemplo, en mi ciudad se dio que en mi instituto comenzaron a dar clases para los no videntes. Se da con braille. Comenzaron a incluir a estos alumnos de que tal vez no podían ver, pero sabían de que tenían la capacidad de seguir estudiando. Muchos estudiantes, muchas personas dejan de hacerlo por esto, porque tienen alguna capacidad y les da temor ir o ya no se sienten capaces de hacerlo. La educación inclusiva lo que hace es reunir a estas personas, atraerlas otra vez al estudio, a la educación, para hacerles saber de que pueden superarse, de que aún con dificultades se puede. Y lo que hace es aceptarlos tal y como son, es lo que ofrece. ¿Qué ofrece la educación inclusiva? La aceptación, comprensión y buen trato. Quiere decir de que lo aceptan tal y como es y le hacen saber de que nadie es diferente, de que todos somos iguales, que todos somos seres humanos y que todos podemos superarnos en esta vida. La comprensión de que aunque no va a poder entender o no va a poder hacer las cosas como los demás las hacen, se tiene una paciencia, se tiene un trato diferente para estas personas, un trato muy adecuado para que se sientan bien, se sientan en conformidad con el profesor o con la persona que les va a ayudar en esto y se les da un buen trato para hacerles saber de que son amados, para hacerles saber de que no importa lo que pase, ellos van a estar ahí para ellos y de que ellos pueden. Entonces, hablamos, para recapitular, hablamos de la educación acelerada, de que ahora se incluyan a todos, no importa la edad, para poder seguir con sus estudios. Muchas veces niños de 10 a 14 años que ya están en un grado mucho menor a la edad que tienen. También hablamos de los estudiantes trabajadores, la protección que se le da a los niños, la población que es analfabeta y por ende de que por muchos niños o muchas personas deciden seguir mejor trabajando, se da el ausentismo escolar y también incluyendo a los estudiantes con discapacidad en la educación inclusiva que ofrece lo que acabamos de decir anteriormente. Entonces, esto es todo por mí, gracias por su atención, esto es todo por nuestro grupo, gracias por prestar su atención y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.